Esta última semana de Cuaresma la llamamos precisamente la Semana de la Pasión, porque aunque propiamente durante los días santos estaremos celebrando precisamente los misterios de la Pasión del Señor, en estos días privilegiadamente nos vamos a centrar, a meditar en la entrega de Jesús, en los distintos puntos en los que podemos abordar la entrega de Jesús nuestro Señor. De tal manera que, por eso los textos que vamos a escuchar nos van a ayudar a centrarnos en este misterio. Hoy precisamente esta hermosa y larga lectura del libro del profeta Daniel nos narra la manera injusta en la que esta inocente es llevada a el suplicio, precisamente por la lujuria primero y luego por la difamación de estos dos personajes, que es interesante las características en las que las presenta el mismo profeta Daniel. Precisamente escuchamos por Jesús en el Evangelio que en la tradición del pueblo del Antiguo Testamento el testimonio válido lo daban dos personas. Jesús así lo dice, ¿no? Bueno, pues en la primera lectura lo vemos reflejado. Dos ancianos, dos personas, en este caso, dos ancianos, eran quienes dieron este testimonio falso, pero tenido como válido de lo que supuestamente había hecho esta mujer, ¿no? Ellos abusan primero de que son testigos, de que fueron dos, y además en el Antiguo Testamento el testimonio de dos ancianos era todavía más valioso, porque el anciano era signo, era símbolo de sabiduría, símbolo de prudencia, símbolo hasta de, digámoslo, de una cierta vida de santidad, de temor de Dios. Y ellos se aprovechan de que son testigos, o sea, de que son dos, se aprovechan de su condición de ancianos y de respeto ante el pueblo para ocultar en ello su lujuria, sus malsanos deseos no satisfechos por Susana, pero que ellos no estaban dispuestos naturalmente a aceptar delante de la comunidad. ¿Qué es entonces lo que esto nos demuestra? La perversión que el hombre puede hacer de las cosas buenas. Digámoslo que así, muy rudimentariamente, es un sistema de justicia. Así era como se procuraba la justicia. Y estos se aprovechan de esa herramienta para salirse con la suya. Y de hecho lo logran. Logran convencer a los demás por estos tres supuestos que ya he enunciado, de que están diciendo la verdad y que por lo tanto efectivamente encontraron a Susana con un muchacho que no era su esposo, ¿no?, cometiendo un acto de adulterio. Cuando escuchamos, ellos eran los que más bien querían abusar de esta inocente. Y entonces logran que sea condenada a muerte. Hasta aquí es la historia también de Jesús. A Jesús lo llevan o Jesús es condenado a muerte por la ley judía y también por la ley romana, sobre todo por la ley romana, que es la que la autoriza, por el testimonio de los ancianos, de los sacerdotes, de los sabios, de los que no mienten, de los que son signo de sabiduría, de los que han recogido a lo largo de su vida, no todas las cosas buenas que hoy en su madurez, ¿verdad?, florece en ellos. Pero, repito, lo estoy diciendo irónicamente, como en el caso de los ancianos de la primera lectura, se aprovechan de eso, porque la verdadera santidad no está en adquirir un estatus, como en este caso eran testigos, eran ancianos, sino en que nuestro corazón tenga temor de Dios. ¿Y qué significa temor de Dios? Que considere
a Dios en su vida, que sepa que Dios lo ve, que Dios lo ilumina, que Dios lo sostiene. Por eso, en el caso de la primera lectura, va a ser un joven, o sea, lo contrario a un anciano, un joven el que dice: ¡hey! No se puede aplicar la justicia sin haber hecho una investigación. Hagamos primero la investigación. Por haber sido joven, era para que lo hubieran ninguneado. Sin embargo, este joven habló con sensatez. Y precisamente porque habló con sensatez, dijeron: efectivamente, vamos a investigar. Y al investigar, el mismo joven pone en evidencia las mentiras de ambos testigos, porque los dos se presentaron juntos. Esto era el testimonio válido. Se presentaban dos personas que daban el mismo testimonio. Aquí lo que hace Daniel es tomarles el testimonio por separado. Y ahí es donde encuentran la contradicción y por lo tanto la mentira. En el caso de Jesús, como escuchamos en el Evangelio, es el mismo Señor quien dice: según su tradición son dos los que dan testimonio. Y en este caso, dice Jesús, es mi Padre y yo. Y mi Padre y yo damos testimonio, y lo dirá el Señor a lo largo de sus distintas discusiones con los judíos. Mi Padre y yo damos testimonio por las obras, no por las palabras, no por hablar, no por decir soy yo, sino por el testimonio de amor, de misericordia, de caridad, que Jesús, en nombre de Dios y con la autoridad de Dios, realizaba ante las personas a las que les hablaba. La pasión de nuestro Señor Jesucristo se da en gran medida por esta actitud dolosa, tramposa, hipócrita, de quienes, escondiéndose en su estatus, en su posición, en su nombre, como se dice hoy, en lo políticamente correcto, siguen condenando al inocente. Porque esta historia de injusticia, la de Jesús, que es la más ejemplar de todas, pero todos los testimonios de inocentes, como en el caso de Susana en la primera lectura, se repiten siempre en la pasión del Señor, porque siempre va a haber abusivos, tramposos, mentirosos, hipócritas, gente que se escuda en su nombre, en su buena fama, para dañar al otro, para hacer cosas injustas, para abusar de los más débiles, para sobajar y hasta humillar a los inocentes, como en el caso de Susana y naturalmente de Jesús nuestro Señor. Pero la clave y por lo tanto la enseñanza nos la da precisamente el Salmo responsorial. Dijimos el Salmo 21, el famoso Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Tanto Susana como Jesús, ante las injurias de quienes estaban acusándolos de una manera tan dolosa y hasta cierto punto, pues como imposible de ser salvados, porque parecía que estaban ganando los malos. En el caso de Susana, los ancianos lograron condenar la muerte. En el caso de Jesús, lograron crucificar a Jesús. Es decir, todo parece que la maldad gana, parece que los malos ganan, parece que la injusticia gana. La primera enseñanza es que eso no es así. En el caso de Susana, vimos a través de la misma narración que el Señor la libra de esa injusticia. En el caso de Jesús, la manera en cómo Dios libra a Jesús de esa injusticia es en su resurrección. Al santo entre los santos, al inocente entre los inocentes, el Señor no lo deja en el sepulcro, lo libera, lo salva, lo resucita. Esa es la primera enseñanza. Dios nunca va a permitir que el mal triunfe sobre el bien, aunque parece que se cierran todas las puertas, que se pierde toda esperanza, que todo está acabado, que efectivamente los malos armaron todo de tal manera que se salen con la suya. Aunque así lo parezca, Dios
que todo lo ve, no va a permitir que el inocente no tenga justicia. Eso es lo primero. Y lo segundo, la actitud de Susana y naturalmente la actitud de Jesús nuestro Señor ante eso no es la de desesperarse, no es mucho menos la de recriminar a Dios dónde está. Al contrario, tanto Susana como Jesús nuestro Señor, ante tanta injusticia, ellos confían en Dios. Ellos saben que Dios no va a permitir que el mal gane, no va a permitir que los que hacen el mal se salgan con la suya. No. Y por eso confían en Él. Susana reza y se pone en manos de Dios. Ella no sabe cómo, pero confía en el Dios que es misericordia. Y efectivamente, Dios la libra. Igualmente pasa con Jesús. Él, a pesar de toda la maldad del hombre que se vierte en el momento de su pasión, Jesús confía en Dios. Confía en Dios su Padre. Y Él se somete a su santa voluntad porque sabe que no va a dejar que el mal triunfe. Y efectivamente, aunque en el caso de Jesús, naturalmente, Él muere crucificado, el Padre Dios lo resucita el tercer día y de esta manera escucha la voz del inocente que fue crucificado y le da la vida, le da el triunfo tanto de sus enemigos, a quienes no respondió con la misma maldad, y ante Jesús mismo, a quien libera de las cadenas de la muerte. Pues que el Señor nos ayude a entender en su pasión que el camino siempre es hacer lo correcto, hacer lo que Dios quiere, aunque veamos que los malos ganan, aunque veamos que los hijos de las tinieblas usan de todas las maneras posibles para salirse con la suya, uno mira que parece que ganan, que se han salido con la suya, que todo está bien para ellos. No caigamos en la tentación de engañarnos, que ese es el camino. Nosotros siempre hagamos lo correcto. Dios, que todo lo ve, no solo nos hará vencer, sino además hará justicia. Confiemos siempre en Él. Que el Señor nos ayude a entender y vivir esta palabra de salvación. Que así sea.